Tercera cosa, aspectos de las misiones, proceso. Las misiones tienen procesos. Mateo 10, versos 5 y 6, Jesús tiene una instrucción bastante clara para los discípulos. Mateo 10, versos 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mire esto, verso 6, sino id, ¿qué dice ahí? Note esa palabra, id, ¿qué? Antes. Si Jesús referencia un antes, es porque seguramente va a haber un después. Lo primero que quiero que hagan, le dice Jesús a sus discípulos, es que primero vayan a Israel. La primera condición o la primera cosa que quiero que hagan es que no se dirijan a los pueblos extranjeros de los cuales estamos rodeados. Y había bastantes pueblos extranjeros porque, para su conocimiento y contextualización, en este momento Israel estaba siendo dominada por el Imperio Romano y el Imperio Romano gobernaba la tierra. Entonces habían muchos pueblos que se habían también mezclado allí dentro de todo este Imperio Romano, y los judíos habían tratado de mantener su identidad, sus costumbres, la adoración al Dios verdadero, etcétera, etcétera, pero había demasiadas personas a las cuales poderles predicar. Entienda que las misiones nos van a dar un proceso. Pablo quiere ir a predicar a Asia, al Asia de aquel entonces, y dice que tiene una visión de un varón macedonio, o sea, de origen de Macedonia, de un lugar, de una tierra, que se le aparece y le dice a Pablo: pasa y ayúdanos, le dice Pablo. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Y entonces Pablo, en vez de ir hacia ese lugar, se dirige a Macedonia. Macedonia representa lo que es Europa, y nosotros, usted y yo, conocimos el Evangelio a través de la expansión del Evangelio que se propaga en Europa. O sea, si Pablo cambia la dirección por no cumplir el proceso correctamente, no sé cómo nos hubiera llegado el Evangelio a usted y a mí. Pero hoy usted y yo estamos aquí de una u otra manera porque Pablo pasó a Macedonia y no al lugar donde tenía pensado. Piensa en eso. Las misiones tienen un proceso. ¿Para dónde vas? No, donde sea. Fíjese que, y esto también lo hablé antes, Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos, pero espérate, me vas a ser testigo en Jerusalén, luego serás testigo en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque tienes que entender que las misiones seguramente serán un proceso. Y esto lo digo para personas que de pronto puedan llegar a sentir un llamado misionero en su corazón, que puedan decir: yo quiero ir, yo quiero. Bueno, empieza con un proceso. Tienes que empezar en un proceso. Los discípulos de Jesús se metieron en un proceso. Antes del Pedro que usted ve en Hechos de los Apóstoles, que sanaba con la sombra, eso es impresionante. Alguien que esté enfermo, yo paso y mi sombra lo toca y queda sano, eso es algo atípico, eso es algo anormal, eso es algo sobrenatural. Antes de ese Pedro que conocimos en Hechos, estuvo el Pedro que en Mateo capítulo 10 salió con otro discípulo a otra ciudad. ¿Por qué? Porque hubo un proceso. Las misiones requieren entender que hay un proceso. Las personas es preferible que vayan de lo poco a lo mucho, y no que tratemos de abordar todo el mundo entero. Nos queremos devorar el mundo para Cristo y después no queremos saber nada del tema misionero. Es importante que tú entiendas que las misiones pueden hacerse de lo poco a lo mucho. Puedes empezar con algo en tu casa, puedes empezar con un grupo, puedes empezar pidiendo ayuda en la iglesia, cómo evangelizar, cómo llevar. Y muy seguramente en ese proceso podrás crecer como crecieron los discípulos. Escucha esto. Antes del Pedro que salió a hablar y en su primer discurso se convirtieron como 3,000 personas y después volvió a predicar y se volvieron a convertir como 5,000 personas, está este Pedro que salió a una ciudad solo con otro discípulo a predicar. Eso se llama proceso.
Entonces, antes de que quieras pararte en una tarima con 20,000 personas, intenta con el de la tienda, intenta con el vecino, intenta con tu conocido, con tu amigo, con tu compañero de universidad, claro, sin dejar de estudiar en la universidad. Intenta con un compañero de trabajo, claro, sin que te echen por estar predicando en horario laboral, sino después. Pero inténtalo en un proceso. Empieza de lo poco y ve a lo más hasta llegar a lo mucho. ¿Sí? Amén. Debe haber un entrenamiento. Pedro, los demás discípulos se entrenaron yendo de a dos. ¿Para qué? Para después ir por todo lado y llevar el testimonio de Jesucristo a toda criatura mientras les fue posible, mientras no murieron como mártires. La mayoría de los discípulos, como usted debe saber, murieron como mártires por causa de este mensaje, a excepción de Juan. No Juan el Bautista, sino el discípulo Juan, el escritor de las 3 epístolas y del Evangelio y del Apocalipsis, que muere de anciano, casi de 90 años, es el único. Sin embargo, también fue mártir por el Evangelio y exiliado a Patmos. Procesos en el campo de acción. Inicialmente Jesús fue a su pueblo. Las misiones mundiales, por decirlo así, se propagaron después. Entonces, las misiones son un proceso. Hay un proceso en los frutos o en los resultados. Vaya conmigo, por favor, al primer libro, primera epístola de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Las misiones tienen un proceso. Y eso es lo que le estoy hablando en este momento. Hay un proceso, tanto en el que hace la misión, que lo acabo de explicar, cómo hacerla, de lo menos a lo más, pero también hay un proceso en los frutos o en el terreno sobre el cual se misiona. Primera de Corintios 3, verso 6 dice lo siguiente: yo planté, está hablando Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entienda que este tema misionero infiere o requiere un proceso tanto en el que lo practica como en donde se practica. ¿Por qué? Porque usted, para aquellos que de pronto tienen conocimiento de campo, usted no puede poner una semilla hoy y esperar que mañana le esté produciendo el racimo de uva, de papa, de lo que usted quiera. Eso lleva un proceso. De hecho, se tienen que esperar temporadas específicas. Y usted se ha dado cuenta que cuando hay cosecha de aguacate, pues el aguacate se pone más barato y se consigue aguacate en todo lado, etcétera, etcétera, porque es el tiempo en el cual todo lo que se sembró anteriormente de la semilla del aguacate sale ahora. Y así funciona con la gente. Cuando usted hace misiones, usted tiene que entender que de pronto usted va a regar, otro va a plantar y otro va a recoger. Lo digo porque como iglesia y como individuos nos hemos llevado la frustración en ocasiones de decir: hey, pero estoy sembrando, estoy predicando el evangelio, pero no veo las almas, este terreno parece que es infértil. Detente un momento, tal vez tú solamente estás sembrando, otro seguramente regará. ¿Qué se riega? Lo que ya vemos, ¿verdad? Ya cuando ha salido de la tierra, ha salido la planta, ha salido esa mata, por decirlo así, de la semilla que se sembró. Entonces, el que siembra, pues sí, regará y esto, la tierra, pero ya hay otro que va a regar la planta como tal. Las misiones tienen un proceso. Tal vez que están iniciando en este territorio allá fuera de Bogotá, cerca de Bogotá, donde lo estaban indicando hace mucho tiempo, no sé si alguien antes de ustedes sembró y de pronto ustedes vayan a regar o a recoger los frutos. No lo sabemos. Sin embargo, tenga presente que siempre hay un proceso que hay que entender. Hay un proceso natural. Las personas que misionan tienen un proceso, pero los lugares también tienen un proceso. Por eso usted podrá escuchar de misioneros que van a un lugar,
no pasa nada, aparentemente el misionero o se devuelve o hasta se muere en ese lugar sin un aparente fruto, va otro, no pasa nada, pero llega un tercero y se prendió un avivamiento ahí. No, este tercero fue efectivo, no, tal vez el primero sembró o plantó, el otro regó y el otro recogió. Las misiones tienen un proceso importante. Por eso Pablo se detiene a decirle a los corintios, yo planté, Apolos regó. ¿Qué quiere decir? Pablo fundó la iglesia. Pablo fue y se dio, digamos por decirlo así en términos colombianos, se dio la pela de crear la iglesia, de fundarla, de buscar cómo establecer la iglesia. Pablo se va, tiene que hacer otra misión en otras iglesias y Apolos sigue allí, pero también él está en la misión. Apolos también está misionando en Corintios. Lo que pasa es que Apolos está regando lo que Pablo ya había plantado. Por eso somos un cuerpo. Y esto requiere de entender ese proceso. Entonces, usted puede ser enviado a plantar. El que planta puede que no vea después cómo nace, pero que plantó, plantó. Que sembró, sembró. Que yo le dije, le compartí, le hablé de Cristo, algo debió haber quedado allí. Usted plantó. Tal vez a los años usted no lo vio, viajó, no sé, y tal vez dio fruto con otro. Así funciona esto. Entonces, al hacer misiones debemos entender esto. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, más adelante en el versículo 10 dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y lo que está diciendo Pablo ahora pasó del plano de la agricultura, de las semillas, pasó al plano de la construcción, de los edificios. Y dice: yo puse los planos, yo puse los cimientos y otro siguió levantando la obra. Amados hermanos, esos son las misiones. Y de una u otra manera usted tendrá que entender en su contexto como iglesia y como persona, usted a qué se dedica o Dios a qué lo puso. De pronto con fulano de tal usted solo puso la semilla, con otro recogerá. De pronto la iglesia pondrá semillas en muchos lugares y recogerá en otro tiempo o recogerán otros. En el caso de Pablo había puesto el fundamento, pero parece que Apolos trabajaba más directamente con los frutos. Pero Pablo no está diciendo: hey amigos, estos son mis frutos. No, yo hice una parte, Apolos hizo la otra. Es bueno entender desde las misiones qué papel estoy jugando yo. ¿Qué papel? Cuarto, las misiones, ¿sí? Entonces, solo quiero recapitular aspectos de las misiones. Primero, prioridad. Es importante las misiones. Segundo, tienen una autoridad. Las misiones están rodeadas de una autoridad que se nos ha sido entregada cuando Dios nos designa predicar el evangelio. 3, tienen un proceso, comprenden un proceso, tanto para el que está misionando, el que va al campo, como sobre el terreno, la gente, las personas que están recibiendo el mensaje que yo estoy dando. Y entender eso nos va a liberar de muchas cosas. Y cuarto, posibilidades. Usted tiene que considerar en las misiones las posibilidades. Se lo voy a explicar. Las cuales están en la mente de Dios. Vuelva conmigo al capítulo 10 de Mateo. Mateo 10, este pasaje que leímos como apertura. Posibilidades. Las misiones tienen ¿qué? Posibilidades. Es que voy a predicar la semilla del evangelio. Voy a llevar el mensaje de Dios. Como llevo el mensaje de Dios, todo el mundo se va a convertir. Como llevo el mensaje de Dios, todo el mundo se me va a sanar. No, eso yo voy a poner manos y eso, mejor dicho, eso y eso, toda esta ciudad, todo este pueblo se va a convertir. Escuche, yo no quiero debilitar su fe.
yo quiero que usted entienda bíblicamente cómo están las misiones. ¿Por qué? Porque a veces saliéndonos del contexto bíblico decimos voy a llegar a este lugar y todo el mundo se va a convertir y todo el mundo, y las misiones contemplan diferentes escenarios que Jesucristo los está poniendo en la Biblia, y si están en la Biblia pues tenemos que mirarlos como nuestro manual. Mateo 10 verso 11 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Pero quiero saltar al versículo 14, ¿sí? Es más, voy a pedirle algo. A la voz de tres, cuando yo cuente tres, vamos a leer todos el verso 14. ¿Está bien? ¿Sí? Mateo 10, ubíquelo, ahí ponga el dedo. Y a la voz de tres vamos a empezar con y si alguno. ¿Listo? Entonces, 1, 2 y 3. Amén. Mire que Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de señores y el Rey de reyes, nos contextualiza en lo real. Puede que vayas a algún lugar donde no te reciban el mensaje. Ay, pero qué falta de fe. Pero, pastor, ¿usted por qué nos enseña esto? Porque Jesús se lo enseñó a su gente y le dijo: pueden haber lugares, Pedro, Juan, Jacobo, Simón, Judas. En vez de estarse robando la plata, póngame cuidado, Judas. Mire, hermano, pueden haber lugares donde no lo van a recibir. Y usted tiene que entender eso. Pero el mensaje es que no es bueno, no. Este es el mejor mensaje. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mire, el mensaje del evangelio es sumamente urgente. Si la gente no se convierte, tendrá toda una eternidad alejada de la presencia de Dios en el infierno, condenándose, porque la Biblia lo enseña. No lo leímos, pero en este mismo pasaje de Mateo capítulo 10, lléveselo para su casa, dice que van a ser perseguidos, que va a haber división. Ahí en la Reina Valera está: Jesús causa de división. Jesús, por predicar a Jesús, muchos van a ser vendidos en tribunales, en otros lugares, por causa de este evangelio. Y quiero que sepan, les dice Jesús a la gente, y nos dice Jesús a nosotros: tu misión es ir a predicar. Te advierto, pueden haber lugares donde no te acepten el mensaje. Y ignorar esto, iglesia, nos detiene a veces en el mensaje. No sé si usted ha escuchado expresiones como: ay, no vuelvo a predicar, no, es que me rechazaron, no, es que me enredé y se burlaron de mí, no, yo no vuelvo a predicar porque me dijeron que estaba loco, loca, que era eso, que Dios y que no sé qué, y no, yo no vuelvo a predicar porque como que yo veo que no me copian, no cogen la caña de lo que yo quiero decir, y entonces no predico más. Escucha, Jesús envió e invirtió aún sabiendo que podía invertir a pérdida. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día. No, es que si no se convirtieron, tú cumpliste con predicar. Tú cumpliste con dar el no, es que me rechazaron, me escupieron, me trataron mal. Sacúdete ese polvo de la ciudad. Dice: aquí no fueron dignos de recibir eso, me voy a otro lado a predicar, pero a ustedes les va a quedar el testimonio de que alguien les habló. A ese familiar, a esa persona, a ese amigo, jefe, el que sea, al que le hayas predicado y se haya burlado de ti, y tú digas: no, yo para qué abrí la boca, y me gané un problema y me rechazaron y se burlaron de mí. No, es que Jesús ya te lo había dicho en la escritura. Si alguna ciudad, casa, no recibe el mensaje, tranquilo. Y de una u otra manera, ese tema de sacudir el polvo, sí, es una revolución, es como un revolcón de lo que Dios va a hacer en ese lugar a causa de que no quisieron recibir el evangelio. Pero también cuando tú sacudes es porque desechas algo. Desecha eso y continúa predicando. ¿Por qué? Porque cuando tenemos rechazos y negativas, muchas veces nos volvemos a sentar y decimos: no está funcionando.
no sigo predicando porque mire, ¿para qué? Tú das el testimonio, tú haces el trabajo, el resto es la responsabilidad de cada quien delante de Dios. La iglesia no puede detener su predicación solamente porque de pronto no tiene acogida, porque su mensaje no es popular. Esto es un mundo de posibilidades. Quiero terminar con Mateo capítulo 10 y mire lo que dice el verso 16. Mire qué palabra tan linda y tan hermosa para llevarnos a la casa. Dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quién está hablando? Esta es la charla técnica previa antes de salir a misiones. O sea, lo que pasa es que la Reina Valera nos separa muy acertadamente como por ejes temáticos, nos va separando por temas lo que Jesús está hablando. Pero aquí los discípulos todavía no han despegado, no se han ido. O sea, ellos todavía están escuchando las instrucciones de Jesús desde el versículo 5 en adelante, están escuchando las instrucciones. Y dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, guardaos de los hombres. Escuche esto, iglesia, usted predica para que la gente conozca a Cristo. Usted no predica para caerle bien a la gente. Usted no está predicando para si su mensaje es popular o no. Ay, que eso el infierno no existe, que eso Dios no existe, que eso el cielo son las satisfacciones personales y el infierno son los problemas que uno tiene en la vida y ya cuando uno se muere no hay nada. Tú no estás predicando este mensaje para ver si los hombres te quieren o no. Mire lo que está diciendo Jesús: guárdense de los hombres. Es más, si se descuidan de los hombres, ellos lo van a entregar, ¿sí? A usted, a otros gobernantes. Mire lo que está diciendo Jesús. 26, y hablaba de esto en el primer servicio también. A veces hay un riesgo al hacer misiones, unos más altos que otros. Algunos pueden pagar con su vida, otros con su buen nombre, con su dignidad. Pero mire lo que está diciendo Jesús en Mateo 10, 26, dice: así que no los temáis. ¿A quiénes? A los hombres, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? Jesús habló del infierno. Existe, es real. Por eso usted y yo tenemos que hablar del infierno también, de lo que pasa si la gente no conoce a Jesús. O sea, lo máximo que te puede llegar a pasar por predicar a Cristo es que te maten. Perdóneme, pero ahí dice, estoy en la Biblia, no estoy hablándole algo personal, ¿sí? Y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, de ahí no pasa. Como cuando uno, tranquilo mijo, que el piso no pasa. Cuando usted se va a caer, de la muerte de tu cuerpo no va a pasar, porque tu alma no se va para el infierno. Porque si tú padeces, dice Jesús, por causa mía, por predicar, eres bienaventurado, tienes corona, tienes recompensa. No, es que le tengo miedo al rechazo. Listo, te rechazan. ¿Qué pasó? ¿Qué se te cayó? Una mano, quedaste inválido? ¿Qué pasó? No, es que la señora a la que yo le prediqué mismo. ¿Y? ¿Puedes vivir con eso? Sí, probablemente sí, ¿verdad? ¡Ay, fanático! ¡Ah! ¿Te pasó algo en tu integridad? No. Y lo máximo que te puede pasar es que te vayas a la presencia de Dios por hacer lo que Él te mandó a hacer. ¿Lo provocaste? Quiero morir. No, tú no lo provocaste, pero si pasó, Jesús promete y dice que eres un bienaventurado. La iglesia tiene que predicar por encima de su comodidad, por encima de su buen nombre y por encima de si me va bien, no, ya me dieron una cachetada, yo no vuelvo a salir a predicar. Imagínate que Jesús llevando la cruz con el primer latigazo dijo: uy, no, bruscos, no, así no, así ya no, Señor Padre, ya no pago el precio así. Hasta el final murió Jesús por nosotros en la cruz. Imagínate que tú y yo al primer rechazo como iglesia en las misiones decimos no, ya no.
Y Jesús dice, lo di todo hasta el final, por ti, por tu salvación, para que no te vayas al infierno. Si te vas al cielo antes de lo que tú pensabas, en las condiciones que tú no estabas esperando, por hablar mi mensaje, no importa. La gente tiene que escuchar este mensaje, que algunos dirán, Dios, como le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, conviértanse, bautícense, arrepiéntanse. Como le decía la gente a Juan el Bautista, ¿qué pues haremos? Pero otra gente tendrás que decir, bueno, me sacudo, sigo para adelante. Lo peor, y entre peor es más bien mejor, que me puede pasar, es que me envíen a la presencia de mi Señor. Ahí ya no tengo nada que temer. Quisiera pedirle a alguien de pronto si me puede acompañar aquí, ya para finalizar, al piano o algún instrumento que tengan allí. Es tan importante, porque a veces nosotros le hemos puesto al Señor ciertas barreras en hasta dónde yo puedo ir de misiones. No, si ya me compromete esta parte física, yo no. Pablo dijo algo que cualquiera puede decir, pero de verdad vivirlo, para mí el vivir es Cristo y el morir, o sea que si te mueres, ¿ganas o pierdes? Oh my God, ganas. ¿Qué pasa si misionamos y nos morimos, nos reventamos en el intento? No pasó nada, no tengo fruto y aparte de todo hasta la vida perdí. En el cielo ganas. Aquí en la tierra te podrán decir, ay, tan tonto, ¿sí? Por andar ahí hablando y que Dios y que ganaste.